continuación, daremos una breve introducción al tema termodinámico ciclo diésel. En la tabla en relación, damos a conocer el análisis que se realiza en los cuatro estados del ciclo diésel. Iniciamos con el estado 1, que corresponde al estado de admisión, donde los valores de presión, temperatura, entalpía y energía interna siempre van a ser menores al estado 2, pero el volumen 1 va a ser mayor al volumen 2. Este proceso es isoentrópico. En el proceso 2 de este ciclo, a diferencia del ciclo Otto, que la adición de calor se hace a volumen constante, en este ciclo la adición de calor se suministra a presión constante. Así, entonces tenemos un proceso isobárico que corresponde al estado de compresión. Los demás valores que corresponden a temperatura, volumen, entalpía y energía interna siempre van a ser menor al estado 3. En el proceso 3 notamos que los valores son contrarios al proceso 1. Entonces, la presión, la temperatura, la entalpía y la energía interna deben tener valores mayores al estado 4, pero su volumen es menor al estado 4. Como evidenciamos en la gráfica de curvas, este proceso, al igual que el proceso 1, es isoentrópico. En el proceso 4 notamos que los valores de presión, temperatura, entalpía y energía interna son mayores al estado 1, pero su volumen en este estado es igual al estado 1. Aquí tenemos un proceso isocórico. A continuación, realizaremos un ejercicio aplicando la tabla y conceptos vistos anteriormente. Un motor ideal diésel tiene una compresión de 20 y usa aire como fluido de trabajo. El estado del aire al principio del proceso de compresión es de 95 kilopascales y 20 grados Celsius. Si la temperatura máxima en el ciclo no ha de exceder 2200 Kelvin, determine la eficiencia térmica y la presión efectiva media. Suponga calores específicos constantes para el aire a temperatura ambiente. Para definir el estado 1 o de admisión, nos referimos al ejercicio donde nos indican el gas que vamos a manejar, en este caso el aire, y las dos variables iniciales, presión y temperatura. Temperatura que estaba en Celsius y debemos convertir a Kelvin. Seguido que tenemos esto, vamos a la tabla de propiedades, apéndice 1, del sistema internacional, tabla número A17, propiedades de gas ideal del aire. Buscamos la temperatura de 293 Kelvin, pero se evidencia que en esta no se encuentra, la cual nos indica que debemos realizar interpolación a este valor, tomando el valor mayor y menor a 293, es decir, 290 y 295 Kelvin, y realizamos interpolación para definir el volumen específico para este estado, obteniendo el resultado de 659,18 metros cúbicos. La masa de este estado la definiremos más adelante. Para definir el estado 2, nos referimos al enunciado del ejercicio, donde nos indica que la relación de compresión es de 20. Con esta información iniciaremos despejando el valor de volumen de este estado. Sabemos que la relación de compresión es igual a volumen 1 sobre volumen 2. Entonces despejamos volumen 2 con un resultado de 32,959 metros cúbicos. Para hallar temperatura 2 y presión 2 aplicaremos fórmulas de procesos politrópicos. Para despejar temperatura, se dice que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por volumen 1 sobre volumen 2 elevado a K menos 1. Para desarrollar esta fórmula ya tenemos temperatura 1 y los volúmenes es igual a la relación de compresión de 20 elevado a K, donde K es la constante de gas, para este caso aire, con un valor de 1,4 menos 1, obteniendo como resultado 971,13 Kelvin. Para despejar presión 2, entonces es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2 elevado a K. Ya tenemos presión 1 y los volúmenes es igual a la relación de compresión de 20 elevado a K, donde K es la constante de gas, para este caso aire, con un valor de 1,4, obteniendo como resultado 6.297,46 kilopascales. Sabiendo que este estado es donde se brinda la máxima temperatura, podemos deducir la información que nos brinda el enunciado del ejercicio. La temperatura máxima en el ciclo no ha de exceder 2200 Kelvin, valor que corresponde a la temperatura de este estado. Para hallar el volumen correspondiente, aplicaremos la fórmula vista en el ciclo Otto. Presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2 es igual a 3 por volumen 3 sobre temperatura 3. Pero en este caso eliminaremos presión, recordando que este estado es isobárico, es decir, la presión del estado 3 es igual a la presión del estado 2, 6.297,46 kilopascales. Despejando esta fórmula hallaremos el volumen 3 es igual a 74,63 metros cúbicos.
Aquí la tabla nos indica que el volumen del estado 4 es igual al volumen del estado 1, 659.2 metros cúbicos. Para despejar la presión y el volumen utilizamos nuevamente las fórmulas de procesos politrópicos. Así, presión 4 es igual a presión 3 por volumen 3 sobre volumen 4 elevado a k, que corresponde a la constante del aire, obteniendo como resultado una presión de 298.45 kilopascales. La temperatura es igual a temperatura 3 por volumen 3 sobre volumen 4 elevado a k menos 1, obteniendo como resultado una temperatura de 920.56 Kelvin. Para hallar masa, utilizamos fórmulas de gas ideal que nos indican que la presión por volumen es igual a la masa por R, la constante de gas por la temperatura. Nosotros hallaremos la masa del estado inicial, por lo que tomaremos los valores conocidos de dicho estado como la presión, el volumen y la temperatura. Despejando la masa en dicha fórmula, obtenemos como resultados 744,7 libras masa. Con esa masa ya podemos despejar QS y QR. QS es igual a la masa por Cp, que lo tomamos de las tablas de propiedades. Todo esto por temperatura 3 menos temperatura 2. Reemplazando esta fórmula obtenemos un resultado de 919.702,83 kJ. QR es igual a masa por Cv, que lo tomamos también de las tablas de propiedades. Todo esto por una temperatura menos temperatura 4. Reemplazando esta fórmula, obtenemos un resultado de 335.548,83 kJ. Por último, con la información obtenida anteriormente en cada proceso, daremos respuesta a las preguntas expuestas en el ejercicio. Eficiencia térmica, que es igual a 1 menos calor rechazado sobre calor suministrado. Reemplazando esta fórmula, obtenemos una eficiencia en el sistema de 63%. Y para hallar presión media efectiva, tenemos que es igual al trabajo neto sobre volumen 1 menos volumen 2. Reemplazando esto, tenemos una presión efectiva media de 933 kilopascales. Gracias por la atención.